Hola, bienvenidos. Vamos a resolver el ejercicio este que aparece en pantalla. Este ejercicio pertenece al bloque de probabilidad. Es un ejercicio que nos va a servir para ilustrar de forma bastante teórica una distribución en concreto, la distribución hipergeométrica de las distribuciones discretas de probabilidad. Este ejercicio apareció en el examen de oposiciones a la Comunidad Valenciana en el año 2015. Y como digo, va a resultar muy ilustrativo de la teoría que envuelve a la distribución hipergeométrica. El ejercicio nos dice de una urna con R bolas negras, vamos a ir apuntándonos los datos, tenemos R bolas negras y N-R bolas blancas, extraemos N bolas, N extracciones. Y sin reemplazamiento, consecutivamente sin reemplazamiento. Obviamente no podemos sacar más bolas de las que tenemos, en total tenemos R negras, N menos R blancas, si sumamos tenemos N bolas. Calcule la esperanza y la varianza de la variable aleatoria X, que da el número de bolas negras extraídas, es decir, la cantidad de bolas negras en N extracciones. Esto, si os dais cuenta, es bastante parecido a la distribución binomial, pero hay una diferencia fundamental. Y es que en la distribución binomial, la probabilidad de éxito no cambia de un experimento al siguiente experimento, porque la distribución binomial es con reemplazamiento. Sin embargo, aquí la distribución es sin reemplazamiento. Cuando yo extraigo una bola, el espacio muestral cambia, por lo tanto se modifica la probabilidad. La probabilidad cambia de un experimento al experimento siguiente. Esto de forma teórica nosotros tenemos que ser capaces de reconocer que se trata de una distribución hipergeométrica, ya que la distribución hipergeométrica nos cuenta precisamente esto, la cantidad de éxito en n experimentos, pero esta vez sin reemplazamiento. Una vez que reconocemos como distribución hipergeométrica, nosotros sabemos que la función de probabilidad de la distribución hipergeométrica sería la probabilidad de obtener exactamente X bolas negras en n extracciones sería del grupo de las bolas negras, que tengo R, tengo que sacar X bolas. X, que son la cantidad de bolas negras que estoy exigiendo que tenga como resultado mi juego. De las bolas que no son negras, las blancas, N-R, tengo que sacar el resto de bolas. Es decir, si hago en total N extracciones, pues N menos X tienen que ser blancas. Casos totales, de N bolas que tiene la urna en total, saco N bolas. Esto es bastante lógico y bastante sencillo. Las bolas negras que exijo de entre las bolas negras, el resto de bolas tienen que ser del otro color, por lo tanto de entre las bolas blancas, y el total de casos, la forma de elegir N bolas de entre N bolas. Ahora, ¿cómo calcularíamos la esperanza de esto? Esto nosotros también tenemos que, o bueno, es muy común saber de forma teórica cuál es la esperanza y la varianza de la distribución hipergeométrica. En cualquier formulario que os encontréis os dirán que esto es n por r partido n y que la varianza quedaría. Aquí vamos a necesitar un poquillo de hueco, vamos a movernos todo esto un poquillo para la izquierda para que no se nos vaya la pantalla. Por ahí mismo, y entonces podemos decir que la varianza sería n por n menos r por n menos n partido n cuadrado por n menos 1. Como digo, esto está tabulado en las típicas tablas estas de la distribución con su función de probabilidad, su esperanza y su varianza. Pero yo entiendo que el ejercicio lo que nos está pidiendo es que la calculemos, es decir, que lo demostremos. Por eso digo, o por eso he dicho al principio, que este ejercicio es más bien teórico, porque nos está pidiendo, digamos, la demostración de una proposición. Demostrar que la esperanza vale esto, demostrar que la varianza vale esto, en una distribución hipergeométrica. Nosotros sabemos por definición que la esperanza de una variable aleatoria sería la suma de x por la probabilidad de que x valga x con x en el soporte. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer aquí es calcular el soporte de nuestra variable aleatoria. El soporte no es más que el conjunto de valores de x para los cuales tiene sentido esta expresión.
Por lo tanto, vamos a pensar un poquillo. Nosotros, X hemos dicho que es la cantidad de bolas negras. Si nosotros tenemos R bolas negras, nunca vamos a poder sacar más de esta cantidad. Y si hacemos N extracciones, nunca vamos a poder sacar más de N bolas negras. Por lo tanto, X como máximo va a ser lo más pequeño entre la cantidad de bolas negras que tenemos y la cantidad de extracciones que hacemos. Nunca vamos a poder superar ninguno de estos dos números. Vamos a encontrar ahora, con el mismo razonamiento, una cota inferior para el soporte. Nosotros sabemos que la cantidad de bolas negras como mínimo va a ser 0 o, obligatoriamente, si nosotros hacemos una cantidad de extracciones suficiente que nos lleve a sacar todas las bolas blancas, entonces la siguiente bola seguro que va a ser negra. Si yo saco una cantidad de extracciones más grande que n menos r, pues obligatoriamente voy a tener bolas negras. Por lo tanto, si nosotros calculamos ese exceso en cantidad de extracciones, sería n menos la cantidad de bolas blancas que tiene la urna. Eso sería la cantidad de bolas negras que sacamos como mínimo. Por lo tanto, aquí tendríamos n menos r. Por lo tanto, como mínimo va a ser el máximo entre estos dos números. Entre 0 y el exceso de extracciones con respecto a la cantidad de bolas blancas. Una vez que tenemos el soporte, pues ya tiene sentido seguir calculando la esperanza. Entonces, nosotros estamos haciendo un sumatorio para x en el soporte de x por, sabemos que la probabilidad de que x valga x es esta expresión de aquí. R de x en x, n menos r, n menos x, partido n de n en n. Aquí, si queréis, lo vamos a señalar, un asterisco, que sería el razonamiento de esta expresión de aquí. Si queréis, le ponemos un asterisco aquí, que nos lleva a la expresión del soporte. El soporte de una variable aleatoria es como el dominio de una función. Entonces, lo que hemos dicho, n combinado de n en n no depende de x, por lo tanto sale fuera del sumatorio. Y tendríamos x por x en el soporte. Podemos desarrollar esto de aquí. R de x en x sería r por r menos 1 por hasta r menos x más 1 partido x por x menos 1 por 2 por 1. Y este de aquí lo vamos a dejar tal cual. ¿Por qué? Nosotros hemos desarrollado este porque así podemos quitarnos esta x de aquí con esta x de aquí. Y si ahora esa r nosotros la sacamos fuera del sumatorio, si nos damos cuenta vamos a tener esta expresión que es un número combinatorio, pero en lugar de ser r de x en x va a ser r menos 1 de x menos 1 en x menos 1. Por lo tanto, apañamos eso y tenemos. El r hemos dicho que lo sacamos fuera. R de n, n. Suma. Vamos a hacer esto con un tamaño de letra un poco más adecuado a lo que estamos haciendo. X, soporte. Y lo que hemos dicho, esto es exactamente lo mismo. R menos 1, x menos 1, n menos r, n menos x. Ahora, fijaros una cosa, cómo podemos desarrollar esto. Fijaros que nosotros, esta expresión de aquí, si nosotros hiciéramos la suma r menos 1, x menos 1, n menos r, n menos x, partido la cantidad, estos son como los casos favorables, el mismo razonamiento que hemos hecho aquí al principio para encontrar esta función de probabilidad. Lo que pasa es que en este caso tenemos r menos 1. Eso significa que la cantidad total de bolas que tiene nuestra urna, en este caso sería n menos r menos 1, que sería n menos 1. Y estaríamos sacando n menos x menos 1, estaríamos sacando n menos 1. Pues bien, la suma de esta función de probabilidad en todo su soporte debe ser 1 porque es una función de probabilidad. Por definición de la función de probabilidad, la suma de todas las probabilidades da 1. Como esto de aquí no depende del sumatorio, es un factor común que puedo pasar multiplicando a la parte de la derecha. Eso me dice que
Esto que yo tengo aquí, que es esta suma, que es precisamente esta de aquí, pues suma 1 por n-1 tomado de n-1. Por lo tanto, sustituyendo la suma por ese valor, tendríamos n-1, n-1. Y ahora, si desarrollamos estos combinatorios y simplificamos convenientemente, para eso vamos aquí a apañarnos esto un poquillo. Esto vuelve a ser un asterisco, que es el que explica este igual. Entonces, vamos a venirnos aquí abajo a continuar y tendríamos que desarrollar los factoriales esos, los números combinatorios. Sabemos que por definición eso es n factorial, n menos n factorial, y aquí hemos dicho n-1 tomado de n-1. n-1 menos n más 1, pues n menos n factorial. Desarrollamos esto, este tío de aquí y este tío de aquí se van, y si te das cuenta, tenemos n-1 factorial y n factorial, se nos va y se nos queda una n, y este tío de aquí abajo con este tío de aquí se queda un partido n. Por lo tanto, r por n partido n. Este sería el valor de la esperanza, y si te das cuenta, obviamente, es el que teníamos previsto según la teoría. Y ahora vamos a hacer lo mismo para calcular la varianza. Nosotros sabemos que la varianza necesitamos primero calcular la esperanza de x cuadrado. La esperanza de x cuadrado es la suma de x cuadrado por la probabilidad de que x sea x con x en el soporte. Procedemos exactamente igual que hemos hecho anteriormente, es decir, lo que vamos a hacer ahora mismo es cambiar la función de probabilidad por su expresión, que sabemos que era r de x en x, n menos r n menos x y n de n en n. Aquí vamos a desarrollar el r de x en x exactamente de la misma manera que hemos hecho aquí para quitarnos una x y sacar el r fuera. Por lo tanto, nosotros sabemos que se nos va a quedar r menos 1 de x menos 1 en x menos 1. Es decir, que siguiendo por aquí tenemos que la suma de x en el soporte, conservamos el x cuadrado, aquí sería r partido x por r menos 1 de x menos 1 en x menos 1. Esto es otra forma de escribir lo que hemos hecho anteriormente. Anteriormente lo hemos desarrollado paso a paso, porque era la primera vez para que se comprendiera. Ahora es exactamente lo mismo. N menos r, n menos x, y lo que vamos a hacer es sacarnos el n de n en n aquí afuera. Entonces, el r sale fuera y una x de aquí con una x de aquí se nos va. Hasta ahora exactamente lo mismo que hemos hecho antes, con la diferencia de que ahora se nos queda una x aquí multiplicando, y esto es lo que vamos a tener que resolver con un poco de imaginación. Si os dais cuenta, aquí tenemos x y aquí tenemos x menos 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí a esta x es sumarle 1 y restarle 1 para poder conseguir este elemento. N de n en n, y sería la suma x menos 1 más 1. Si os dais cuenta, entonces el x menos 1 lo tengo aquí y el más 1 pues multiplicará lo que tenga que multiplicar. Todo esto se nos queda tal cual estaba. Y ahora si yo multiplico convenientemente, separando esto en dos sumandos, eso y eso, el x menos 1, r, n, n, sería la suma. Vamos a hacer aquí un corchete grande, x menos 1 por r menos 1, x menos 1, n menos r, n menos x, más la suma de r menos 1, x menos 1, n menos r, n menos x. Ahora lo único que tenemos que hacer aquí es aplicar el mismo razonamiento que hemos aplicado en esta parte final en el cálculo de la esperanza. Nosotros sabíamos que el producto este se nos quedaba n-1, n-1, y en la parte en la que tenemos el x menos 1 multiplicando, lo que vamos a hacer es volver a aplicar esto de aquí, que nos reduce en una unidad este número combinatorio. Es decir, que aplicando la misma lógica tenemos que esto sería la suma, esto sería x menos 1, r menos 1 partido x menos 1,
r menos 2 de x menos 2 en x menos 2, n menos r, n menos x. Exactamente lo mismo que hemos hecho antes y así podemos cancelar esto, con x en el soporte correspondiente. Y esto de aquí hemos dicho que era n menos 1 de n menos 1 en n menos 1. Toda la suma con x en el soporte. Y ahora fijaros que el r menos 1 lo sacamos fuera del sumatorio, r, n, r menos 1, y esta suma de aquí pues se nos va a quedar n menos 2, n menos 2. Esto es lo que ya teníamos de antes y lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer ahora es simplificar un poco toda esta expresión. Nosotros tendríamos r por r menos 1, aquí tenemos n menos 2 factorial, n menos 2 factorial, n menos n factorial, y aquí n menos n. Más el r, n multiplica también a esto, r, n factorial, n menos n factorial por n menos 1 factorial, n menos 1 factorial, n menos n factorial. Hacemos las cuentas parecidas a las que hacíamos antes, vamos simplificando todo lo que se pueda y vamos a tener en este lado r menos 1. n menos 2 factorial con n factorial se nos va a quedar dividiendo n por n menos 1, que pasa aquí arriba, n por n menos 1. Y el n factorial con el n menos 2 factorial se nos queda aquí n por n menos 1. Más, este es igual que el de la esperanza, r por, se nos queda un n aquí abajo y el n con el n menos 1 que se queda la n dividiendo pasa multiplicando. Y ahora nosotros sabemos que la varianza es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces la esperanza de x cuadrado es lo que nos acaba de aparecer, r menos 1 por n menos 1 partido n menos 1 más rn partido n menos la esperanza al cuadrado, r cuadrado, n cuadrado, n cuadrado. Lo que hacemos es simplificar esto. Mínimo común múltiplo sería n cuadrado por n menos 1, por lo tanto, esta fracción la tengo que multiplicar por n y dividir por n, por lo tanto tendríamos n cuadrado, n menos 1, n por r menos 1, por n menos 1, más esta fracción la tengo que multiplicar por n y por n menos 1, n cuadrado, n menos 1, rn, n menos 1, y esta fracción la tengo que multiplicar por n menos 1. n cuadrado, n menos 1, r cuadrado, n menos 1. Vamos a simplificar un poquillo esto. Si os dais cuenta, tenemos como factor común esa r y esa n, rn, y una de aquí y una de aquí. Por lo tanto, tenemos r por n. Y ahora aquí tenemos n. Vamos a multiplicar estos paréntesis que tendríamos rn menos r menos n más 1. Aquí tendríamos n cuadrado menos n. Y aquí tendríamos restando rnn y ahora más, menos por menos más, rn. Abajo tal cual, n cuadrado, n menos 1, igual. Tenemos que simplificar. Fijaros, tenemos n por r por n y n por r por n. S y s fuera. n, r, n y n. Mirad, n por 1 y menos n. S y s se nos va. Por lo tanto, tenemos r por n y se nos ha quedado menos rn menos nn más n cuadrado más rn. n cuadrado, n menos 1. Ahora fijaros, si nosotros hacemos algo así como agrupo este con este y agrupo este con este, entonces tendríamos r por n por, en los amarillos saco una n factor común y se me quedaría n menos r, más, aquí saco una n pequeña factor común y se me quedaría r menos n. Entonces, daros cuenta, n cuadrado, n menos 1,
que ahora r menos n y n menos r es lo mismo, pero cambiado de signo, por lo tanto yo aquí le puedo poner un menos y podría sacar factor común el n menos r, por lo tanto r por n menos r por n menos n y n cuadrado n menos 1. Y esto ahora sí que está expresado de la misma manera como desde la teoría esperábamos desde un principio, que era esta expresión de aquí. Entonces, pues nada, hemos demostrado la esperanza y la varianza de la distribución hipergeométrica y nada, hemos trabajado un poco con el cálculo de esperanzas, de los momentos centrales y todas estas historias de probabilidad. Entonces, como digo, este ejercicio está bastante bien desde un punto de vista o desde un enfoque un poco más teórico. Si os ha quedado cualquier duda o queréis hacer cualquier tipo de apunte, con toda la confianza del mundo podéis escribir en los comentarios. Si queréis proponer más ejercicios, ya sabéis que me los podéis hacer llegar por distintos medios. Y si te ha gustado este vídeo, pues lo que os digo, suscribiros, darle a me gusta, comentar y contárselo a vuestros amigos. Y ya está, gracias y nos vemos a la próxima.